Vamos a hacer una primera lectura esta mañana en el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a leer también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Leemos a partir del versículo 35. Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Es sorprendente cómo Pablo, en un tema tan importante y dirigiéndose a la iglesia de Corinto, pueda hacer una afirmación como la que hace en el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Necio. Es un término que aparece de manera muy especial o muy repetido en el libro de Proverbios. Una cosa tenemos que diferenciar, y Proverbios lo hace: una cosa es ser ignorante, es decir, que no sabes, no tienes la información y por tanto puedes ir en el error, pero hay un deseo quizá de aprender. Pero el necio es aquel que no sabe y que lo que hace es mostrar su desconocimiento de manera constante y cree que lo sabe, o que tiene una actitud que en realidad no quiere aprender. No es lo mismo la incredulidad que
la ignorancia. Uno no puede tener toda la información y por tanto no puede ejercer el conocimiento sobre esa situación o relación. Y otra cosa es que tengas esa información al alcance y la desprecies. Así que es muy importante que en una reunión como esta, como también en otras muchas circunstancias de nuestra vida, nosotros mismos podamos saber en qué momento estamos actuando como necios o estamos actuando como meros ignorantes. Es decir, como aquellos que quieren saber y buscan el saber de verdad, o aquellos que aparentan querer saber, pero que en realidad no están buscando saber para sus vidas. Y esto es importante, no solamente, como hemos dicho, para todas las áreas de nuestra vida, sino especialmente para las cosas espirituales. Pablo, hasta este instante que hemos leído, ha estado argumentando y sigue argumentando con respecto a la resurrección de los muertos. Y ha hecho afirmaciones, aclaraciones muy importantes. Si la resurrección no existe, estamos perdiendo el tiempo. Estamos gastando nuestras oportunidades en esta vida, pero si realmente Cristo resucitó porque hay resurrección de los muertos, entonces esto tiene otras aplicaciones o implicaciones mucho más poderosas. Toda esta argumentación es muy importante para fortaleza de nuestra fe, para nuestra esperanza, ¿no? La resurrección es esencial en nuestra vida, no solamente la muerte de Cristo, sino su resurrección para traernos la victoria y poder entrar en el reino de los cielos, en la eternidad. Así que Pablo está tratando de dar claridad y contundencia a este asunto, incluso utilizando argumentos que podrían habernos parecido superfluos o secundarios. Y va a continuar hablando y va a traer una analogía, unas imágenes o ilustraciones para que pudiéramos entender lo que realmente es esta resurrección y las implicaciones. Pero en medio de toda esta extensión de comentarios que va a traer hasta el final del capítulo, parece ser que algunos, quizá una parte de la congregación, no solamente fuera de la iglesia, del mundo secular o pagano, sino que algunos de la misma iglesia se estaban haciendo unas preguntas. Pero dirá alguno, versículo 35, ¿cómo resucitarán de los muertos? Es decir, ¿con qué cuerpo van a venir? ¿Cómo vendrán? Y nosotros podemos pensar, pues es una pregunta lógica. Nos podemos preguntar este tipo de situaciones o circunstancias. ¿Cómo va a ser nuestra resurrección? Y otras preguntas. Pero lo curioso aquí es que Pablo pueda considerar esto como una necedad, necio. Y pudiera ser de que ya los corintios pudieran haber tenido la respuesta, lo que pasa es que les cuesta aceptar esa respuesta, o que no estén ejerciendo su sentido común y su lógica ante muchos aspectos, como luego nos va a mostrar, de la naturaleza y de la vida. Pero lo que sí nos vamos a dar cuenta a partir de este instante es la importancia de las preguntas y la importancia de las respuestas, considerando cuál es la actitud que cada uno tiene. Y por tanto, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Qué respuestas esperas? Dependiendo de la actitud que tú puedas tener en esta mañana o en el momento de circunstancias que surjan. En la Escritura es muy importante el asunto de las preguntas. Desde muy el comienzo de la Biblia hasta el final podemos ver que hay constantes momentos de conversación que empiezan con preguntas. Por ejemplo, están las preguntas retóricas. Son esas donde la misma pregunta ya tiene una respuesta clara. Es sorprendente y además os ayuda, os animo a que leáis la manera en que Dios está respondiendo
a la encrucijada de caminos de Job. Al final del libro, a partir del capítulo 38, donde Job ha estado argumentando, discutiendo, casi peleando verbalmente con sus amigos, se está haciendo multitud de preguntas. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué ha ocurrido esto? Aun cuando él acepta la voluntad de Dios, hay una lucha interna de no querer comprender las cosas. E incluso está dispuesto a traer su argumentación, su pelea verbal con Dios mismo. Y los amigos no consiguen de convencerlo o de cambiar alguna parte de esa mente. Incluso ellos mismos están cometiendo algunos errores. Y de pronto entra en escena Dios mismo. Pero Dios no va a ir directamente a aclararle, Job, mira, esto ha sido así por esta razón, etcétera, etcétera. Job lo sabría después, porque cuando podemos ver en el principio del libro, ya sabemos que era Satanás, que quiso tentarle, etcétera. Pero en ese momento Job no sabe nada. Y lo que Dios hace es hacerle preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Quién es el que ha puesto freno al mar? ¿Qué explicaciones me das, por ejemplo, al nacimiento, a la muerte o a los animales? El Leviatán, del que tanto se habla y que nunca podemos llegar a saber con seguridad de qué se refiere. Preguntas. En donde Job, al final, después de haber escuchado toda la argumentación de Dios, lo único que puede llegar y decir, tenía que haberme callado. Ahora me doy cuenta de que me he equivocado y me arrepiento en polvo y en ceniza. Nos dirá en dos ocasiones. Job tiene que frenar y darse cuenta cuál es la situación. Argumentación que se está trayendo simplemente con unas preguntas. En los que nos hemos estado reuniendo los jueves, hemos estado viendo también cómo Pablo comienza haciendo preguntas y a partir del capítulo 6 de Romanos podemos ver constantemente una serie de preguntas que hacen unos y otros y algunas de esas preguntas que Pablo trae son simplemente retóricas, es decir, la misma pregunta ya tiene la respuesta y no hay necesidad de ningún tipo de explicación. Así que es verdad que en la Biblia Dios, Pablo y los demás traen preguntas que ya tienen la respuesta y lo único que tú tienes que hacer es como Job, preguntarte estas cosas y decir, pues es verdad, ¿cómo no lo veía? El blanco es blanco, el negro es negro, Dios es Dios y yo soy lo que soy y no hace falta ir más allá. Pero, en segundo lugar, existen las preguntas provocativas. Son preguntas casi malintencionadas, o que tienen una intención oscura detrás de una pregunta que puede ser sana o lógica. No están transmitiendo un verdadero deseo de saber, de aprender, de crecer o de formarse. Y esto es lo que vemos en la lectura que hemos hecho anteriormente, donde vienen unos judíos y le dicen a Jesús, bueno, vamos a hacer una pregunta, a ver cómo nos respondes a esta situación con respecto a Juan el Bautista. No, perdón, con respecto a lo que tú eres, de dónde viene tu poder y tu autoridad. Y sabemos por otras circunstancias y en otros momentos que estaban buscando para provocarle o para hacerle tentar, ¿no? Si en la vida un hombre, una mujer se casa con varios hombres y estos hombres mueren, cuando mueran, entonces la mujer de qué esposa será de aquellos hombres, en fin, hay una serie de situaciones donde nos podría parecer que las preguntas son sanas y lógicas, pero que hay una intención maligna con respecto a Cristo o con respecto a otras circunstancias o de nuestras vidas. Y en tercer lugar, claro está, hay ocasiones donde nosotros estamos haciendo preguntas sinceras. Es decir, hay una preocupación, hay unas dudas que quizá nos impiden poder avanzar en cierto momento del conocimiento, pero que en realidad lo que queremos es aprender. En el colegio siempre nos dicen que uno aprende más cuanto más preguntas lógicas y sinceras, no por llamar la atención, uno está haciendo. Lo que nosotros tendríamos que preguntar, por ejemplo, es en esta hora tú. Yo supongo que tienes muchas preguntas,
Preguntas acerca de la salvación, como puede ser en este tema acerca del cielo. Preguntas que tienen que ver con tu propia vida o las circunstancias. ¿Por qué me pasa o por qué no me pasa? ¿Por qué unos creen, otros no creen? ¿Por qué yo oro y no se responden mis oraciones? Si el cielo es así o asá, de esta manera o de esta otra. Las preguntas son buenas, pero ¿qué intención hay detrás de todas esas preguntas? O no estás haciendo quizá, por una parte, preguntas que son simplemente retóricas y que tú sabes cuál es la lógica, no hace falta ir más allá. Y te preguntas esas cosas sin querer aceptar la realidad que las mismas preguntas te pueden estar trayendo a tu vida. O puede que tengas mala actitud y lo que quieras simplemente es defender tu pecado, tu rebeldía con respecto a Dios, y lo que quieres es provocar o actuar con cierta ironía. O puede ser, y así pudiera ser nuestro deseo de todos nosotros, que hagamos preguntas sinceras y queriendo aprender y queriendo avanzar. En la Escritura, y nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de ello, pero también en Pablo y en otras circunstancias, y en vuestra propia experiencia lo podréis ver. Cuando hay una pregunta maliciosa, o una pregunta que no hace falta responder, o un deseo de querer solucionar y mejorar. ¿Cómo es vuestra situación y cuál es vuestra actitud en este momento? Ante esas dudas o ese desconocimiento e ignorancia sana que tú quieres resolver respondiendo o buscando respuestas. ¿Qué actitud tienes? Vais a encontrar muchos amigos, vecinos, familiares, que os van a venir con preguntas ilógicas, casi absurdas. Y ante esas preguntas no es necesario responder. Si Dios es tan poderoso y creador, ¿podrá Él crear? Yo lo he escuchado varias veces esta pregunta. ¿Podrá Dios crear una piedra lo suficientemente grande que Él no pueda levantar? ¿Qué intención hay detrás de toda esa pregunta? ¿Cuál es la actitud de aquel que lo está preguntando? O con respecto a nuestra propia fe, o con respecto a las Escrituras. ¿Cuántas veces nos dicen, por ejemplo, qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad o acerca del aborto? Pero en realidad no están buscando la respuesta, qué es lo que Dios quiere para mí, sino voy a encontrar alguna manera de desarmar a este cristiano o de provocarle en ciertas situaciones. Y por tanto, ante una pregunta irónica o despreciativa, provocativa, lo único que podemos hacer es ignorar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando le hacen esta pregunta con respecto a de dónde viene su poder, dice, bueno, antes de que yo responda, responderme vosotros a esta pregunta con respecto a Juan. Y ellos empiezan allí a cavilar, dice, bueno, si le decimos esto, será esto, si le decimos esto otro, pues no será, no le vamos a responder. Y entonces nuestro Señor dice, pues yo tampoco voy a responder. Lo curioso es que después, más adelante, indirectamente está respondiendo a la argumentación que se le estaba haciendo. No os sorprenda de que si estáis buscando preguntas con una actitud equivocada, leáis las Escrituras y volváis tan ignorantes como habíais estado antes. Porque la palabra de Dios, o el Espíritu iluminando a través de la palabra de Dios, no os va a responder si realmente no estáis buscando de todo corazón. La promesa es que todo aquel que busca, halla. Que todo aquel que pide, se le va a dar. Que todo aquel que llama, se le va a abrir. Pero si hay una actitud de provocación, o de desaire, o de risa, o de tentación, seguramente volveréis a vuestras casas sin haber encontrado la respuesta que estabais buscando. Y si habéis venido en esta mañana, quizás si no sois creyentes, o siendo creyentes, pero como eran los corintios, pero con alguna actitud que es equivocada, te aseguro que podrás volver a tu casa tan ignorante como habías venido. Pero si vienes realmente diciendo, algo tengo que encontrar, o algo tengo que ver, o algo me tienen que explicar con respecto a estas situaciones o esta doctrina, lo encontrarás. Si tú vienes
en esta mañana haciéndome la pregunta crucial para tu alma, para tu vida. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y si lo estás preguntando de verdad, según las promesas de la Escritura, encontrarás la respuesta. Si estás buscando poder defenderte contra el pecado y resistir la tentación, y estás buscando de verdad el remedio y la respuesta, ten la certeza de que la vas a encontrar, porque así son las promesas de las Escrituras. Así que, necio o ignorante, ¿cómo estás preguntando? ¿Qué es lo que estás buscando? Y entonces vienen las respuestas. Y lo que tendremos que decir es que ante una respuesta sincera, abierta, con hambre por querer saber y crecer, entonces tendrás la respuesta adecuada. Respuestas adecuadas a preguntas adecuadas. Si es una pregunta necia, seguramente no encontrarás de nuestra parte, si no somos nosotros necios, respuesta alguna. Puede ser que hay preguntas que no tenemos las respuestas. Hay cosas en la Biblia que no se nos dicen y que guardan silencio. Y sobre todo con respecto al cielo mismo. Cuando esté en el cielo, ¿podré llevar mis mascotas? No lo sé. La Escritura no dice si podrás llevarte a tu perrito, o a tu gatito, o a tu canario. La Escritura no habla de estas situaciones. Cuando despertemos en el cielo y somos viejos, ¿seremos jóvenes? O si son niños, ¿serán adultos? Si buscamos la edad media del cielo, de la edad que tendremos todos glorificados, ¿será de 25 años o de 35? Yo suelo pensar que será de los 60, pero la Escritura no nos dice estas cosas. Y podremos hacernos preguntas que realmente no hay respuestas. Y podemos estar preocupados por ciertas cosas o circunstancias, pero simplemente hay preguntas que nos motivarán a otras preguntas más importantes. Pero lo esencial es que te haga las preguntas en las cuales tú necesitas una respuesta clara y una respuesta contundente. No siempre encontraremos la respuesta que nos gustaría tener. Y a veces hacemos respuestas de como, mi marido no es creyente, se va a convertir, y nos gustaría decir, pues sí, pero la palabra de Dios no nos da la firmeza porque la elección que Él tiene es secreta y no la conocemos nosotros. Y lo único que podemos decirle es, si está en este estado de situación, su condenación es segura. Pero claro, esa respuesta no nos gustaría darla, ni nos gustaría recibirla. Hay cosas que si estamos buscando preguntas, a lo mejor la respuesta no la tenemos. En ocasiones, en lo que es la obra misionera, Señor, ¿vas a enviar misioneros a tal lugar del país o a tal país? Y a lo mejor la respuesta que tiene de parte de Dios es, si tú te estás haciendo la pregunta, quizá eres tú la persona que tiene que ir a ese lugar, o eres tú que tiene que ir a ese país. Y entonces no nos gustaría ese tipo de respuestas, porque estaría exigiéndome a mí ciertas cosas. Así que, sí, hagamos las preguntas correctas, pero tengamos en cuenta que a veces no encontramos la respuesta, o a veces la respuesta no nos gusta. En todo lo que es la enseñanza y lo que es las relaciones, y cuando vienen en diferentes situaciones de conflicto entre personas y te dicen, oye, entonces, esto aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y uno va en esa consejería, en esa búsqueda de la Escritura y dice, pues mira, lo que tienes que hacer es esto. Ah, pues, que no me gusta. Una pregunta clave. Se acerca un hombre al Señor Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué pregunta más crucial. Estoy ansioso porque todos vosotros pudierais hacer esa pregunta o la hayáis hecho en cierto momento. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pues mira, dice el Señor Jesucristo, cumple toda la ley y hace todas estas cosas. Todo esto lo hago, así pues. Todo lo que tienes, véndelo y repártelo a los pobres. No le gustó la respuesta a aquel hombre y se fue triste. Bueno, a lo mejor tú estás haciendo las preguntas
y no lo estás haciendo de manera sincera o no estás esperando someterte a la respuesta. Así que es importante que te hagas las preguntas cruciales con respecto al cielo y todo lo demás. La Escritura tiene la respuesta, pero tienes que aceptar la respuesta. Y si tú estás buscando la salvación o el perdón de los pecados, solamente tienes una opción. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Esto es lo que hay. No es voy a ser religioso o voy a cumplir con las normas o voy a actuar de esta forma, pero no voy a cambiar. No, es arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Esta es la respuesta y esta es la única solución. Otra es la única alternativa que se te puede hacer. Así que preguntas que a veces no tienen respuestas. Preguntas que a veces la respuesta no nos pueden agradar, pero después preguntas en las cuales tenemos que ser consecuentes con lo que se nos está diciendo. Es decir, si esto es así lo que se tiene que hacer. Si tú vas con una necesidad y preguntas qué tengo que hacer y te ponen el remedio, la única alternativa que tienes es poner el remedio. No podemos llegar y decir no me gusta, no es conveniente, no es el momento. Esta es la medicina, esto es lo único que puedes hacer, esta es la operación que tienes que traer a tu cuerpo, a tu mente o a tu corazón. Esto es lo que tienes que aplicar en tu vida. Así que la Escritura te va a dar la respuesta y la única opción ante esa pregunta, si es sincera, es la obediencia y es la aplicación de tu vida. Esto es de una manera general y a mí me gustaría que todos vosotros estuvierais haciendo preguntas con vuestra libreta constantemente, escribiendo en la Escritura qué es lo que ocurre, por qué ocurre, para qué sirve, cómo lo puedo hacer, preguntas, pero hacer las preguntas con la disposición a someteros a la respuesta que vais a recibir. Así que algunos en la iglesia de Corinto estaban preguntándose acerca de la resurrección, después de saber ya lo que ha dicho Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que hemos dicho, ¿van a venir con el cuerpo en el que murieron? Y por tanto los que han muerto en la infancia se van a quedar infantes, o con los cuerpos envejecidos, con aquellos que muramos ya con cierta edad, o será una edad entre... ¿Cómo va a ser? ¿Nuestro cuerpo va a tener todas las arrugas, las manchas, los lunares, los defectos, o no van a tener esos defectos? Supongo que se mirarían de alguna manera en el reflejo y estarían preguntándose, pues pobre de mí, Luis, cuando te mueras y sigas siendo durante toda la eternidad un calvo. ¿Va a cambiar de alguna manera mi aspecto físico? ¿Voy a tener más fuerza? ¿Voy a volver a la juventud? Etcétera. Y todas estas preguntas que se le estaban haciendo, y Pablo dice, bueno, no seas un necio. No seas un necio en todas estas cosas, en todas estas situaciones que te puedan surgir en cierto momento. Es bueno preguntarnos, pero hasta cierto límite. Así que lo que Pablo va a hacer con respecto a esa necedad de pregunta es responder a lo largo del texto con una analogía, con una explicación de la naturaleza, la creación. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía cuando iba por los campos o cuando ocurrían circunstancias y nos pone ejemplo de la higuera o ejemplo del pastor o de la puerta o de los lobos, etcétera, etcétera. Cosas que la gente pudiera entender. Así que Pablo va a dar una respuesta a esa pregunta concreta con una ilustración de las cosas que ellos podrían entender, para mostrar argumentos que no solamente sean espirituales o bíblicos, sino que sean de sentido común. Lo único que tenemos que tener es ojos para ver. Porque hay muchos asuntos, no voy a decir que sea la mayoría, pero hay muchos asuntos espirituales que no necesitamos la Escritura en un sentido para que nos abra los ojos. La lógica que hay a nuestro alrededor es clara y sencilla, y por más que pervierta la sociedad o la cultura, las situaciones, el sentido común es claro para darnos respuesta. Si a mí no me gusta que me escupan a la cara, seguramente a los demás no les gusta que yo les escupa a la cara.
Si no me gusta a mí que me insulten, pues es de lógica que no le guste a los demás que yo les insulte. Esto no hace falta que me lo digan las bienaventuranzas, no hace falta que me lo diga la Escritura, es de sentido común. Y eso me puede llevar a una consecuencia. Si yo no puedo evitar tener esta actitud maligna o esta maldad, entonces yo tendré que buscar respuesta o ayuda más allá de mi propia persona. Por ejemplo, no hace falta que me diga la Escritura, yo no puedo hacer estas cosas, sino que yo mismo puedo ver que no puedo hacer ciertas cosas. Así que, aun cuando alguno de vosotros pueda decir, como no me he leído las Escrituras, me hago preguntas que no tienen respuesta, a lo mejor te estás engañando. No es necesario que vayamos para un primer paso a ver lo que la Escritura nos dice. Para otras cosas sí. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento virginal, que Él vino del cielo y se hizo hombre. Todas esas cosas son bíblicas y no las podemos encontrar en la naturaleza. Pero tu estado, el estado de tu corazón, la terquedad de tu mente, no hace falta que vayas a la Escritura a descubrirla, sino que la vas a descubrir a cada paso. Y que las medicinas que te ofrece el mundo no son medicinas que te van a ayudar o a sanar o responder o sacar del atolladero, no hace falta que te lo diga las Escrituras, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sino que bien sabes tú que todo lo demás que hay a tu alrededor, en realidad las religiones, no funcionan. Y Pablo lo que va a hacer es, bueno, vamos a ver, os estáis haciendo esta pregunta con respecto a la resurrección, de cómo vamos a despertar cuando estemos en el otro lado, porque la resurrección ya hemos dicho que es cierta y segura, pues yo tengo que decir esto. En muchas ocasiones, yo creo que fue recién convertido en alguna literatura, que se me ponía el ejemplo con respecto a la resurrección de los gusanos de seda, y seguramente lo habéis escuchado en más de una ocasión. El gusano de seda va enroscándose a la misma vez que va formando su capullo de seda para encerrarse en él y después morir. Y cuando el gusano muere de ese capullo de seda que se rompe, sale una mariposa que se dedica a poner huevos alrededor para que se repita la misma cadena. Es decir, si algo muere definitivamente, o algo que ha muerto puede dar lugar a algo diferente y más hermoso de aspecto, como pueda ser esa mariposa. O ¿no os habéis fijado, sobre todo los más jovencillos, cuando veis acercado alguna charca o algún lago, que habéis visto larvas flotando en el agua, que parecen como pececillos? Y en realidad algunas de esas larvas que están allí nadando como pececillos, en cierto momento salen hacia afuera, trepan en la rama y echan a volar. Así que hay una transformación sorprendente de una mera larva en el agua de una charca medio sucia a otra libélula o a un insecto que echa a volar. Esto lo podemos descubrir todos. La gente que antes estábamos en el campo, en la ciudad, no, pero los que estaban en el campo podrían ver estas cosas y estas explicaciones lógicas en la vida. Lo que va a hacer Pablo entonces es decir, bueno, os estáis haciendo una pregunta con respecto a cosas espirituales que podéis tener analogías o ejemplos en las cosas de cada día. Lo único que vosotros necesitáis es ojos para ver. Tenéis que tener un sentido que se pueda ejercer y aplicar. Así que Pablo lo que va a hacer no poner el ejemplo del gusano o de la larva y nos pone el ejemplo de una planta. Y algo tan sencillo como todos nosotros desde los comienzos de la humanidad hemos podido descubrir. Tenemos nuestra planta, tenemos nuestro fruto y cogemos la semilla y cuando la semilla está seca la ponemos en la tierra y en el momento adecuado es regada y con la luz y el alimento de la tierra sale la primera planta, se convierte en una planta grande que empieza a dar el fruto de aquello que estábamos esperando. Así que lo hemos visto todos los días, lo vemos de manera constante. Es decir, ¿quién de vosotros no tiene un jardín o al menos tiene una maceta en su casa?
¿Cuántos de nosotros en la escuela no se nos han dado esas habichuelas que hemos puesto en el agua con algodón debajo de la cama en oscuridad para que la habichuela, la judía, se abra y salga una planta, etcétera? Todos nosotros hemos visto esta serie de cosas y hemos dicho, maravilloso. Y cómo de algo que parece que muere, puede salir una planta y hacerse una planta grande, inmensa o extraordinaria, de los muchos frutos que pudiéramos nombrar. Así que, si esto es una realidad de cada día, es decir, lo estamos viendo de manera constante en todo lo que son las plantas, y después nos va a hablar Pablo de otras analogías, de otros ejemplos, ¿por qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende las promesas que nos hacen las Escrituras de que de nuestro cuerpo vendrá algo más diferente y más extraordinario y más glorioso? Si un gusano puede dar una mariposa y una larva en el agua pueda dar un insecto volador, y si una semilla que se rompe dentro de la tierra pueda dar una planta o un árbol frutal, ¿de qué te va a sorprender que cuando tú despiertes en otro lugar puedas encontrarte con un cuerpo glorioso? Lo que nos está diciendo Pablo es, mirad, nosotros no vamos a permanecer constantemente vivos, es decir, nos hemos convertido y ya no nos morimos hasta que Cristo venga y nos transforme y nos lleve a su reino. No, es necesario que estos cuerpos nuestros mueran y sean enterrados, pero cuando son enterrados como la semilla, después despertarán a plantas mucho más grandes y más extraordinarias. Es necesario que muera para poder nacer de nuevo. Es necesario que se rompa este cuerpo nuestro defectuoso por el pecado para que pueda surgir algo mucho más maravilloso después de la muerte. Lo que es enterrado después nace y después brota de manera diferente y de manera hermosa y rica. Esta es la promesa que nos está dando las Escrituras. Así que vayamos entonces al sentido y la conclusión que nos está presentando Pablo. Mirad, ni tú ni yo seguramente estamos satisfechos con nuestro cuerpo. No estamos. Aquellos que sois demasiado altos, no sé si hay alguno, le dirá, ¿por qué soy tan alto? Me gustaría ser un poco más bajo. O aquellos que somos bajos, nos gustaría pensar, me habría gustado ser un poco más alto. Los que no tenemos pelo y lo perdemos, vemos a los que tienen más edad y decimos, ¿cómo me gustaría a mí no perder el pelo? O los que somos gruesos y nos gustaría ser más delgados, y los que somos muy delgados nos gustaría ser más fuertes o robustos, los que tenemos limitaciones, nuestra mente, nuestros ojos o nuestro cuerpo, nos gustaría no tener esas limitaciones, constantemente podamos ver, hay personas que llegan a cierta edad y están llenos de salud, incluso saltan de los aviones en paracaídas, y podemos decir que gente con 80 años, 90 años y que pueden hacer estas cosas. En cambio hay otros que con mucha menos edad estamos ya limitados y sin fuerza. Nos miramos al espejo y no nos gustamos del todo y podemos ver nuestros defectos, más con esta presión constante que tenemos por medio de las redes de parecernos a algunos modelos que se nos presentan de modas en la sociedad. Nos vemos envejecer, y yo no sé a vosotros, pero en realidad no nos gusta envejecer. Puede ser que estemos con contentamiento y que podamos decir, como creyentes, pues sí, esto es lo que nos toca ahora y ya está, este es el momento en el que estamos viviendo. Pero en realidad podemos estar pensando, pero es que yo antes podía levantar más peso, o no me cansaba a la hora de andar tanto, o podía comerme un jamón entero, y en cambio ahora ni puedo andar, me duele el cuerpo, me estoy viendo envejecer constantemente, de manera incluso a veces más rápida. No tengo ya la misma salud y se está deteriorando. ¿A quién le gusta esto? Esto es lo que hay y esto es lo que somos. Esta es la realidad de la que estamos viviendo, y no hay ninguna promesa en las Escrituras en la que nos podamos librar.
Los que somos feos seguiremos siendo feos, los que somos gordos seguiremos siendo gordos, los que somos delgados seguiremos siendo delgados, los que no tenemos salud seguiremos sin salud, etcétera, etcétera. Y todos los que estamos aquí, incluso los más jovencitos, os vais a envejecer, si no es que partís antes de tiempo. Esta es la realidad de nuestra vida. Todos somos esa semilla, todos somos esa planta, todos somos aquellos que tenemos que ser enterrados o encerrados en el suelo. Nos vemos envejecer, nos vemos debilitar y no podemos evitarlo. Y nos alcanzará la enfermedad como nos va a alcanzar la muerte. A todos los que estamos aquí nos va a llegar la muerte. Ahora bien, lo que nos está diciendo aquí es, ¿veis cómo la semilla es enterrada, es muerta, se parte, se abre? Bueno, pues esa semilla va a dar un pequeño rama y se va a abrir a la luz del sol y va a crecer. A veces algunas plantas crecen con una rapidez inmensa y extraordinaria, u otras van creciendo de manera fuerte y saludable, y de pronto podemos descubrir que es un árbol frutal y que empieza a dar frutos y que empieza a dar sombra o empieza a dar cobijo a todas las aves que hay alrededor, como nos dice también en ciertos lugares de la Escritura. Tú y yo somos pobres criaturas. Sí, es verdad que nos ha dado la edad maravillosa del disfrute, de la juventud, y que nos ha dado ese crecimiento de aprendizaje de cosas, y que tenemos mucha experiencia en nuestras cabezas, muchas cosas que hemos visto y que están en nuestra memoria, que entraron por nuestros oídos de la música o por nuestros ojos en los colores y en la hermosura. Pero de pronto viene la falta de memoria y viene la confusión o vienen otro tipo de daños en nuestra mente y en nuestra vida. No importa. Nosotros somos la semilla que tiene que ser enterrada para que se abra y para que se libere. Lógicamente, lo que tendremos que decir es que esa esperanza de que estos cuerpos nuestros desaparezcan para que vengan otros cuerpos distintos, no es para todos y cada uno, sino para aquellos que están en el Señor Jesucristo. La esperanza que se nos está ofreciendo de esta resurrección gloriosa con cuerpos transformados y gloriosos no es dado a todo ser humano. Lo que nos está trayendo es la esperanza para ti y para mí, si es que eres creyente. Si estás en Cristo, si estás en el Señor Jesucristo, es decir, si has sido, como dice Romanos, clavado en la cruz con Él y enterrado con Él, resucitarás con Él. De la misma forma que Cristo resucita glorificado, nosotros resucitaremos glorificados. Pero no vas a renacer o a resucitar como una semilla. Es decir, cuando tú pones la semilla del naranjo o del manzano o del trigo en la tierra, no nace otra semilla más para repartir semillas. Lo que van a hacer es una planta que nace de esa semilla porque ha sido transformada. Lo que nos está diciendo la Escritura, y esta es nuestra esperanza gloriosa, es que este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora es simplemente el interludio, es simplemente un espacio pequeño, casi insignificante. Es el momento en donde vemos todas nuestras arrugas y todos nuestros defectos y todas nuestras limitaciones, mientras esperamos el momento glorioso en el cual rompamos y salgamos de en medio de la tierra y nos veamos, porque nos veremos totalmente transformados y glorificados. Surgirá de ti una vida hermosa y rica en todos los aspectos que nos podamos imaginar. Fijaros lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Nos dice así en el versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La esperanza gloriosa que tendremos todos y cada uno de nosotros que estamos en el Señor Jesucristo es que en el momento en que nosotros seamos enterrados, cuando nuestro cuerpo muera, no es para resucitar otra vez con las mismas limitaciones. Triste de mí, como seguramente lo sentirás tú o cualquiera de vosotros, incluso de los más jóvenes, es que despiertes un día después de la muerte y te veas igual, con las mismas limitaciones, con la misma aparente fealdad, con las mismas inclinaciones a la enfermedad, con las mismas luchas espirituales. Y uno podrá llegar y decir, pues ¿para qué he muerto? ¿Para qué he resucitado? Si sigo estando en las mismas circunstancias y en un mundo que me rodea en las mismas circunstancias con las mías. Pero no es eso lo que nos está diciendo Pablo, o nos está diciendo las Escrituras, o nos está diciendo la planta del trigo, o nos lo está diciendo el árbol frutal del manzano. Lo que nos está diciendo es que tú eres una semilla, y eres enterrado como semilla, pero vas a despertar de una manera extraordinaria. Y lo que es ahora de humillación, porque es humillación, es limitación, es incapacidad en todos los sentidos, va a despertar en algo mucho más extraordinario. Y Pablo está buscando ese extraordinario de despertar que es a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando podamos ser igual que Él y podamos estar como con Él por toda la eternidad, nuestro cuerpo de humillación va a despertar al cuerpo de gloria. Entonces, yo te animo, hombre, mujer, joven, mayor, sano, enfermo, yo te animo a que no te mires en lo que estás, en lo que eres, en lo que tienes. Si tienes alguna mínima esperanza o confort en lo que eres porque te sientes joven o hermoso, tu juventud va a pasar y tu belleza va a pasar. Si te sientes ahora mismo saludable y fuerte, recuerda que vendrán los años duros cuando se te caigan los dientes y pierdas la vista de tus ojos. Pero no te limites a esas limitaciones, no te limites a esas circunstancias, no te conformes a lo que ahora estás esperando o estás sintiendo, porque la promesa de las Escrituras, la promesa que ha traído nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó de entre los muertos, es que cuando despiertes, este cuerpo de humillación, de limitaciones, se va a convertir en un cuerpo de gloria, hermoso y extraordinario. No será este mismo cuerpo, sino que será otro, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cambia toda nuestra perspectiva. Lo tiene que cambiar. No es tanto de decir qué va a ocurrir en el otro lado, cómo van a ser las demás cosas, sino que lo que nosotros estamos diciendo es que en el momento preciso y adecuado, el capullo se va a romper y entonces yo echaré a volar. En el momento preparado de parte del Señor, esta larva que se mueve limitada en la charca de agua sucia, va a poder trepar a lugares mucho más gloriosos. Lo que está diciendo es que una mera e insignificante semilla oscura y pequeña enterrada en la tierra va a abrirse para convertirse en un árbol frutal, glorioso y extraordinario. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que tú, tal como eres y en tus circunstancias, no importan las que sean, si estás en el Señor Jesucristo, si has muerto con Él, y has sido crucificado con Él, y has sido despertado con Él en la resurrección, resucitarás de un cuerpo glorioso para una vida gloriosa que no tendrá fin. Así que no te regodes revoloteando en una charca. Anhela los grandes momentos que nos esperan para aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo. No te limites a decir que quisieras ser algo más pequeño o con unos cuantos lunares o que pudieras hacer otro tipo de movimientos de ejercicio dentro de un capullo que te encierra. Anhela cuando se rompa todo esto que nos limita de tantas formas y podamos despertar a algo mucho más glorioso.
El mundo está disfrutando con lo que tiene. Y nosotros decimos que estamos disfrutando con lo que esperamos. Y que nadie ni nada nos lo podrá quitar. Sí, disfrutemos de lo que Dios nos ha dado, pero no te conformes y busca lo que Dios te ha prometido. Amén. Amén.